de, de muchos tipos, ¿no? No únicamente catequistas de primera comunión, sino catequistas de tantas otras, ¿no?, dimensiones de la vida pastoral de la Iglesia, catequistas de adultos, catequistas en las familias, porque en el fondo una dimensión clave de la vida cristiana es la de ser testigo, ser catequista. Todo cristiano es un catequista. Acontece este encuentro pues al inicio de la Cuaresma. Es el marco en el que Dios ha querido que tengamos este encuentro. Tampoco olvidaremos fácilmente el hecho de que este encuentro tiene lugar en un momento duro y dramático de la vida del mundo. Me estoy refiriendo a la guerra en Europa. Terrible, ¿no? No hubiésemos supuesto que íbamos a vivir un episodio así. Y también este es el marco en el que tiene lugar este encuentro. No podemos aislarnos del contexto en el que estamos, ¿no? Nos encontramos así, en este marco litúrgico de la Cuaresma, cuando el mundo ve el rostro del mal con una fuerza inusitada, cuando esta diócesis pues, ha realizado con intensidad 40 horas de adoración, de reparación antes del inicio de la Cuaresma, que por cierto eso para mí ha sido un descubrimiento, no lo conocía, esa tradición tan arraigada de 40 horas de oración antes del inicio de la Cuaresma. Bueno, y cuando el Papa nos ha dicho, tomaos en serio este momento que estáis viviendo, tomémonos en serio esta Cuaresma, hay enemigos, hay males que solamente pueden ser vencidos con la oración y el ayuno. El Papa nos ha dicho, tomémonos en serio este momento. Bueno, pues en esta situación, aquí estamos. Aquí estamos. A uno dirá, pero bueno, yo soy una hormiguita. Yo soy una hormiguita frente a una montaña, frente a todo lo que se esconde en un mundo que arde en una guerra, en muchas guerras, a una sociedad que se desintegra porque de alguna manera ha dado la espalda a Dios, y cuando damos la espalda a Dios solamente vemos nuestra sombra y vemos cómo muchas cosas pues se van desintegrando. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que el mundo descubra la paz de Cristo? ¿Qué puedo hacer yo para que el reino de Dios se haga presente, ¿no? Porque claro, las familias están en crisis o van regular. Es que la familia parece ya más una pensión, donde ahí nos encontramos a turnos. Más que una familia, esto parece una pensión, dicen algunos, ¿no? Y el ambiente del trabajo, me decía uno, yo procuro llegar puntual al trabajo, así para que no me critiquen, porque veo que el que llega tarde la tiene clara, ¿eh? Entonces decía, cuidado, o sea, hay un ambiente en el trabajo a veces que es tóxico, que la gente se da puñaladas por la espalda. Y mi círculo de amigos se está deteriorando, ya no es lo que era. Hemos perdido la confianza, cada uno va a su bola. Y en la vida social y política, pues todos son choques, todos son encasillamientos, ¿no? Afanes de protagonismo. Y en los medios de comunicación todos son manipulaciones, es de formación ideológica interesada de las cosas, deformando la verdad y retorciendo las cosas, ¿no? Entonces, en este panorama, que no es nada sencillo, a ver, yo, ¿por dónde empiezo? Porque cuando el panorama está complicado, uno dice, esta pregunta es importante. Hay tanto que hacer que siempre, ¿por dónde empiezo? Es una pregunta muy importante. ¿Por dónde? Bueno, pues la respuesta que nos da Jesús es muy clara. Empieza por ti. Empieza por ti. Para cambiar el mundo, la premisa primera es nuestra propia transformación. Este planteamiento es idealista, es ilusorio. A ver, yo creo que lo que verdaderamente es ilusorio es el pretender cambiar el mundo sin tu transformación personal. Eso sí que es ficticio, eso sí que es falso. Eso sí que no sirve absolutamente para nada. Estamos viendo una sociedad que es todo un encrespamiento. Cuando uno ve un debate de esos en televisión, la gente, bueno, pues unos contertulios que yo digo, yo me enfrento a ti, tú más y tú más, y eso no lleva a ningún lado, ¿no? Que es la crítica hacia el mundo, hacia los demás, sí, olvidándose de lo esencial.
Y lo esencial es que si el mundo necesita un cambio, soy yo el primer agente de ese cambio. Conocéis, supongo, ¿no?, esa famosa expresión de Madre Teresa de Calcuta, cuando le preguntaron: Madre Teresa, ¿qué cambiaría usted en la Iglesia? Y dijo: bueno, primero me cambiaría a mí. Esa fue su respuesta. Esa fue su respuesta, ¿no? Entonces, desde esta convicción, desde la convicción de que el mayor aporte que yo puedo hacer al mundo es comenzar por mí, nos recordamos que estamos en una llamada a la conversión en la Cuaresma, ¿no? Y por cierto, estamos celebrando 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola. Hace 500 años, en un lugar que allí se visita en nuestra tierra, que se llama la Capilla de la Conversión, allí aconteció algo tremendo, que un corazón se entregó a Jesús. Y luego de ahí se han derivado muchas cosas. Mira, ahora tenemos el Papa jesuita. O sea, ¿cuántas cosas se han derivado de que un corazón se entregase a Dios, ¿no? Toda conversión produce un efecto similar a cuando una piedra cae en un estanque. Una piedra cae en un estanque y comienzan a expandirse ondas concéntricas que se van expandiendo más y más, ¿no? Los verdaderos cambios en la historia han comenzado por aquí. Por aquí han comenzado. Por lo tanto, todo esto que os he dicho, todo esto es un introito que quiero aterrizarlo haciéndonos mi primera propuesta. Os voy a hacer unas breves propuestas, ¿no?, para los catequistas. Esta es la primera propuesta. La primera propuesta es tomarnos plenamente en serio, tener verdadera esperanza en la renovación personal de nuestra vida. Tener intacta la ilusión de que Dios coronará su obra de santidad en nosotros. Porque a veces nos falta esa esperanza. A veces creemos en el Dios que creó los firmamentos, los astros, pero no crees tanto en que Dios te puede hacer santo a ti, ¿eh? Tienes fe en el Dios Todopoderoso, pero te parece que tú, como que yo, no sé, no es posible, ¿no? Me he visto tantas veces mediocre, me he visto tantas veces incoherente, me he visto... Bueno, pues sí, hoy renovamos. Yo creo que nuestra primera propuesta es renovar nuestra determinación de tomarnos en serio la llamada a la renovación de nuestra vida, a la conversión, tener verdadera ilusión, ilusión en ello. Es un momento de gracia. Yo os puedo decir y os comparto, ahora que no nos oye nadie, pues os comparto que yo ese día 12 de febrero, ¿no?, en ese recibimiento inolvidable de Orihuela, yo ahí encima de Bartola y lo que fuere, ¿no?, yo lo que al Señor le dije y le repetí por activa y por pasiva es: a ver, Señor, dame el don de la santidad, dame el don de la santidad. Este pueblo tiene derecho a un pastor santo. Es así. Y eso mismo nos lo tenemos que repetir todos, ¿no? Cuando un padre tiene un niño, y que es impresionante no verte allí, que el niño ha nacido y te entregan el niño, ¿qué puede decir un padre o una madre ante el milagro de la vida con un niño recién nacido? Y dice: este niño tiene derecho a tener unos padres santos. Y cuando ponen unos niños de catequesis y te los encomiendan, o unos padres que preparan a los hijos para el bautismo, o unos matrimonios te los encomiendan y tú eres su catequista, y dices: yo soy su catequista, tienen derecho a tener un catequista santo. Esa promesa de Jesús: yo os daré pastores conforme a mi corazón, claro, es una promesa que Jesús se compromete con ella, pero el compromiso de Jesús tiene que ir de la mano de nosotros, claro. Bueno, yo creo que esto es clave, ¿eh? ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pues lo primero es percatarnos que hay que tener verdadero deseo. A Santo Tomás de Aquino le preguntan en la Suma Teológica, se hace la pregunta: ¿qué hace falta para ser santo? A ver, desearlo con todo el corazón. Porque claro, si uno no desea algo con todo el corazón, vamos mal, ¿eh? Lo deseo con todo el corazón.
El día de mañana, ¿sabéis? Los niños o quienes se han encomendado como catequistas no recordarán de vosotros si teníais mucha facilidad de palabra, si teníais mucha cultura. No, lo que recordarán es si teníais un corazón bueno. Recordarán si su catequista era bueno, si estar con su catequista les suscitaba deseos de ser como él. Si tenían verdadero deseo de imitación de ese catequista, ¿no? Eso es lo que se van a acordar. La santidad se difunde por contagio. Que tú seas santo o no seas santo, que tengas, aunque conviva en ti la doble condición, de estar enamorado de ese proyecto de santidad con nuestra condición pecadora, pero no tirando nunca la toalla, ¿no? De completar y llevar a término la obra buena que Dios comenzó en el bautismo con nosotros. Eso contagia a los demás. Decía nuestro Papa Emérito, Benedicto XVI, que el cristianismo se transmite por santa envidia, por sana envidia. Es verdad, tú cuando ves a alguien dices, madre mía, qué persona esta, es que te da envidia, cuando dice, madre mía, a mí me gustaría recibir, dame una parte del espíritu de esta persona. A veces te ocurre eso, que visitas a unas personas y dices, Señor, dame la parte del espíritu de una persona. Ves a alguien rezar de una manera que te conmueve y dices, Señor, dame también una parte del espíritu orante de esa persona. El cristianismo se difunde por sana envidia. Porque la santidad es contagiosa. Es contagiosa. Entonces, pues esto es la clave. Desearlo profundamente, creer profundamente que Dios quiere darnos ese don y dejarte atraer por tantos ejemplos de santidad que existen en la vida de la Iglesia. El Papa nos habló no hace mucho de los santos de la puerta de al lado. Existen santos en la puerta de al lado. Hay modelos de santidad bastante más cercanos de lo que suponemos en el seno de nuestras familias, en muchas personas mayores. Hay verdaderos ejemplos de santidad, de los que tenemos que beber, que tiene que ser como un acicate para nosotros para crecer en deseo de santidad. Acercarse a la vida de los santos. Yo creo que la lectura de la vida de los santos es una manera de mantener encendida esta llama. Encendida esta llama. Está claro que las circunstancias mías no tendrán nada que ver con la de este santo y el otro. Mis circunstancias son muy distintas, ya. Pero su modelo de santidad, o sea, su corazón ardiente, para mí es contagioso. Leer vidas de santos. El mayor regalo que le podrás hacer, ¿no?, a esos que se te han encomendado como catequista es leer vidas de santos. Porque te dará deseo de santidad y tú contagiarás. Por lo tanto, mi primera propuesta es tomarnos en serio la llamada a la santidad, con plena esperanza, la plena esperanza. La segunda propuesta, la segunda es la importancia de estar empapados de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos salga por los poros, ¿no? Que la conozcamos profundamente, que nos enamoremos de ella, ¿no? Que broten de nosotros, ¿no?, tantos textos. Tenemos que estar enamorados hoy en día, quiero explicar esto un poco así de una manera clara, enamorados de la revelación de Dios. Dios no solo nos ha creado, sino que se ha revelado, se ha descubierto. Y hoy en día la frontera entre la creencia y la increencia está aquí. Está aquí. Allá por los años 70, 80, yo recuerdo, incluso 90, que la frontera entre la creencia y la increencia era afirmar la existencia de Dios o decir que eras ateo. Afirmar Dios existe o no hay más que materia. Ya, pero han pasado el tiempo y yo creo que hoy en día la frontera entre la creencia y la increencia no está ahí. Está en Dios ha hablado,
se ha comunicado, se ha mostrado o no hay noticia de él. Porque hay personas que creen en una energía, Yo sí creo en una energía, pero creer en una energía y no creer en nada tiene el mismo efecto en tu vida. O sea, la frontera no está en creer que Dios exista o no exista, sino Dios ha hablado, se ha dado a conocer. El asunto no es que Dios exista, sino que yo existo para Él y que me ama y ha venido a buscarme. Eso es la clave que diferencia todo. Lo que diferencia todo, donde está la clave determinante, es en la revelación. Dios se ha revelado, se ha descubierto, ha venido a hablarnos. Hombre, si Dios se ha revelado, será importantísimo conocer lo que nos ha dicho, ¿no? Pero claro, que Dios haya venido al mundo, se haya comunicado, y dices, ¿conoces la Biblia? Y dices, sí, un poquito, una página. Hombre, a ver. A ver cómo es eso, ¿no? Tú te imaginas ahora que vas a casa, ¿no? Y abres el buzón. Y en el buzón encuentras una carta dirigida a ti, una carta personal, ¿no? Y te la dirige Jesús. Hombre, a ver cómo yo cojo esa carta y cómo la leo y cómo... O sea, sería algo... Bueno, pues es que eso es exactamente lo que Jesús ha hecho y quizás no estamos suficientemente empapados de esa palabra que Él nos ha dirigido. Yo a los jóvenes les he solido poner esta metáfora. A veces siempre un ejemplo sirve también un poco para caer en cuenta de lo que es la revelación. Imagínate un periodista de estos de las revistas del corazón, que anda queriendo conocer la vida, pues yo qué sé, ¿no? De un cantante famoso de esos, o lo que fuere, y que le conoce a distancia, y le saca fotos con esos teleobjetivos que dice en un yate, no sé qué, y está imaginándose cómo será la vida de ese cantante, ¿no? Y luego publica cosas que no saben ni lo que está diciendo, pero bueno, Y un día, cuando ese periodista va a su casa, se lleva la gran sorpresa de su vida cuando le llama por teléfono y le dice, oye, que soy yo, pues ese cantante, no soy yo, que me he enterado que estás ahí queriendo conocerme, ¿por qué no te vienes a mi casa y cenamos juntos y te cuento mi vida? Claro, eso vamos, a ese hombre le cambia la vida, porque es tan distinto conocerle a una persona de esta manera que de la otra, ser tú el que pretendas, o que sea Él el que se comunique, el que se revele, el que se dé a conocer. Esto es lo que ha hecho Dios con nosotros. O sea, ha abierto su intimidad. Y hay una diferencia esencial entre un conocimiento natural que uno intenta conocer, ¿no? Pues lo que trasciende, hoy en día llamamos espiritualidad, pero no se sabe muy bien lo de espiritualidad, ¿qué es eso, no? Hoy en día se ha puesto de moda espiritualidad sí, religión no. ¿Y qué es espiritualidad? Intentar yo ver un poco a ver qué es lo que busco, ¿no? A ver si me relajo, hago pues no sé, pues una experiencia de autorrelajación y que la energía cósmica me pase por... A ver, un momento. Que Dios se ha revelado, tú. Que Dios ha venido a hablar contigo. ¿Estás tú con la energía cósmica? ¿A dónde vas tú? A ver, ¿dónde estamos? Que la revelación es lo determinante, que Dios... Es que no nos hemos dado cuenta de lo principal. Lo principal es que Dios ha comunicado con nosotros. Luego es tan importante que estemos empapados de esa revelación, que la conozcamos, que la Sagrada Escritura impregne, ¿no?, nuestro pensamiento, que vayamos pensando conforme a Dios. Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios, le dice Jesús a Pedro en un tirón de orejas que le pega bien pegado, ¿no? Pedro le podría decir, hombre, ¿cómo quieres que piense? Si yo soy hombre, no soy Dios, ¿no? Y Jesús le diría, pero no he venido yo a revelarme y a darte a conocer cuál es el camino de Dios. Tú estás llamado a pensar conforme a Dios, desde la palabra de Dios que impregne tu vida. Entonces, empaparnos de la Sagrada Escritura. Quizás un método suele ser hay, no sé, fundamentalmente dos métodos, ¿no? Uno puede ser el de la meditación diaria de las lecturas que la liturgia nos ofrece en la Eucaristía diaria.
meditar diariamente ese Evangelio. Otro método, obviamente, puede ser de una lectura continuada, una lección divina continuada de los libros de la Sagrada Escritura, pero empaparnos. Y empaparnos del Catecismo de la Iglesia Católica, auténtica joya del pontificado de San Juan Pablo II. Nunca la Iglesia había tenido un depósito, una formulación tan clara, tan desarrollada, tan actualizada de la fe, de esa palabra de Dios, pues transmitida desde el magisterio de la Iglesia. Por lo tanto, mi segunda propuesta es esta: empapados de la palabra de Dios, familiarizados con la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica. En tercer lugar, el ejercicio de vuestra maternidad, paternidad, fraternidad como catequistas con los que se os han encomendado. Estamos en un momento cultural en el que para que un mensaje que tú quieres transmitir sea acogido, tienes que llegar a conseguir primero que esas personas a las que te diriges se sientan queridas, muy queridas por ti. Si no tienen la experiencia de saberse queridas, no van a tener receptividad. Forma parte de nuestra cultura. Estamos en una cultura que tiene una carencia bastante notoria de racionalidad y que es muy emotiva. Es una cultura en la que la emotividad impera. Que esto tiene su peligro, porque eso también nos hace fácilmente manipulables. Hoy en día muchos spots publicitarios, si os fijáis, pues se utiliza la emotividad para manipular a las personas. Bien, eso es verdad. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta el momento cultural que vivimos y eso tenemos que saber que para poder llegar aquí, para poder llegar a la cabeza, hay que pasar por el corazón. Si no se pasa por el corazón, no se llega a la cabeza en el momento cultural que vivimos. Eso es así. Luego, yo creo que el ejercicio de la paternidad, de la maternidad, de la fraternidad, es clave. Os cuento una anécdota que a mí me impactó leyendo un libro que es autobiográfico del padre Arrupe, quien fue pues, el general de la Compañía de Jesús, y él había sido misionero en Japón, ¿no? Hay un libro muy bonito que tiene como título Este Japón increíble. Él era el provincial de los jesuitas allí en Japón, y entonces había habido un cambio, él había hecho un cambio de destino en una parroquia de los jesuitas y le venía pues el consejo parroquial a quejarse. A veces ocurre, ¿no? Entonces dice que vienen a quejarse del nuevo párroco que había mandado, ¿no? Del nuevo jesuita. Y que empieza a decirles, bueno, pero ¿por qué no están ustedes contentos, no? Dice, no, ¿qué pasa? Que no es trabajador con los... dice, no es trabajador con los pobres. Sí, con los pobres, bueno, con los pobres está siempre el hombre sirviendo, llevando la comida, tal. Bueno, ¿qué pasa? Que a los enfermos sí, a los enfermos visita a todos los enfermos y tal. ¿Qué pasa? ¿Que no predica? Sí, predica, hace las horas, hace tal. Bueno, entonces, claro, todo lo que decía, pues entonces ¿de qué se quejan ustedes? Y dice el padre Arrupe que dice, es que no nos quiere. Fíjate, cuenta eso en el libro, ¿no? Cuenta diciendo, a ver, que no se trata de que yo sea don perfecto, ¿sabes? Que esas almas que se me han encomendado no necesitan en primer lugar a alguien que sea don perfecto, sino alguien que les transmita claramente, en primer lugar, que les quiero y les quiero entrañablemente. Y será, ¿no? Pues una especie de prueba inequívoca de que el mensaje de Cristo es cierto, es verdadero. Lo verán como un presacramental. Que si os fijáis, los milagros que Jesús hacía en el Evangelio muchas veces están introducidos con Jesús le miró con amor y le dijo. ¿Sabéis fijado en ese detalle? Ojo con eso, ¿eh? O sea, Jesús muchas veces, antes de dirigir una palabra,
antes de hacer un milagro, introduce, dice, entonces Jesús se le quedó mirando con amor y le dijo. Es como un presacramento, ¿eh? Esa maternidad, esa fraternidad. El mundo tiene, quienes se nos han encomendado tienen que entender con el lenguaje, obviamente también de los sentimientos humanos, porque es que no existe otra manera de comunicarse, que les queremos y les queremos entrañablemente. Eso supone invertir tiempo y esfuerzos. Hoy en día a veces, ¿no? Para llegar a los jóvenes, para llegar a hay que invertir tiempo y esfuerzos. ¿Eh? Por ejemplo, yo sé que este fin de semana hay un sacerdote nuestro que se ha ido con 50 chavales al Camino de Santiago. Y sé que están otros en la Carrasqueta allí haciendo una convivencia. Y sé que también que en un hotel ahí de Danilla están haciendo también una convivencia con otra comunidad de jóvenes. Y sé que otros también se han ido con otro grupo a Roma este fin de semana, ¿eh? A ver, esa apuesta es importantísima, porque para poder transmitir esa paternidad, esa maternidad, esa fraternidad, lógicamente hay que mojarse, hay que buscar espacios en los que eso se pueda hacer, ¿eh? Claro, si me voy con los chavales a la Carrasqueta y allí pues paso un fin de semana, claro, a ver, pues esa convivencia, ese convivir, ese hacer juntos la comida, ese no sé qué, claro, todo eso es un espacio en el que la transmisión de esto que estamos diciendo es mucho más potente. Cada uno tiene que imaginar, ¿no?, de qué manera Dios me permite expresar esa paternidad, maternidad, fraternidad, para que sea significativa nuestra transmisión de la fe. No todos podremos hacer lo mismo desde nuestras circunstancias, pero tenemos que apuntar ahí. Tenemos que apuntar, ¿no?, a ese objetivo. Bueno, me falta una cuarta propuesta, ¿eh? Y la cuarta propuesta es la comunión entre nosotros. La comunión entre nosotros es algo muy importante en esta encomienda. Es lo que nos hace fidedignos, dignos de fe, creíbles. Obviamente, cuando Jesús pidió al Padre, Padre, te pido que todos sean uno para que el mundo crea. Menuda palabra le dirige Jesús al Padre. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Porque claro, si entre nosotros no existe esa comunión, dice, no se ponen de acuerdo ni ellos. Claro, es tan fácil decir, a ver, no se ponen de acuerdo ni ellos. Venga, el día que os pongáis de acuerdo ya me lo pensaré, ¿sabes? Entonces, hay una frase que me gustaría que guardaseis en vuestro corazón, de Tertuliano, que es un autor de la Iglesia, a caballo entre el siglo II y el siglo III. Fíjate, estoy hablando de hace 1800 años, ¿no? Y Tertuliano, ¿no?, dice, ¿no?, con respecto a los cristianos, dice, mirad cómo se aman, mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro. Y claro, eso obviamente obtenía conversiones. En el Imperio Romano estaban ellos acostumbrados a que cada uno, eso era el reino del egoísmo, ¿sabes? El Imperio Romano era, pues, máximo placer, intentar escaquearte de todo, cada uno lo suyo, usarse unos a otros, utilizarse para lo tuyo. Claro, pues es que es un poco lo que vemos, ¿no?, lo que pasa en una sociedad cuando da la espalda a Dios y entonces reina el egoísmo y dice uno, esto es la ley de la selva, todo es la ley de la selva, ¿no? Como aquel que decía, aquí todo el mundo va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío, ¿eh? Pues claro, pues es así, ¿eh? Es la experiencia del egoísmo radical, ¿no? Bueno, pues, ¿sabéis qué potencialidad tiene el que puedan decir de nosotros, mirad cómo se aman? La unidad y la comunión entre nosotros es importantísima. Nos hace fidedignos.
si nos queremos, eso suscita la fe de los demás. Solo el amor es digno de fe. El amor es digno de fe. Entonces yo creo que tenemos, pues también hay que invertir tiempo entre nosotros. O sea, sí, señor, que por ejemplo que hagamos un encuentro de catequistas como este que estamos haciendo, que entre vosotros quedéis juntos, que tengáis vuestros grupos de amistades, que tengáis una cena, que nos vayáis, que... A ver, me parece muy importante, ¿no?, que cultivemos la relación entre nosotros para crecer en comunión y para expresarnos el afecto, crear vínculos fuertes entre nosotros. Eso será algo muy importante. Eso no es perder el tiempo. Eso no es perder el tiempo, es invertir el tiempo de una manera muy importante. Eso también además nos permitirá vivir en clave de decir, bueno, somos una familia, y una familia siempre está pensando en cómo transmitir la vida, buscar nuevas generaciones, a ver cómo buscamos nuevas generaciones de catequistas, a ver cómo, porque nos juntamos, lo pensamos, intentamos aprender unos de otros. ¿A ti qué te ha ido bien? ¿A ti te ha ido bien esto? A ver si esto que te ha ido bien a ti, a mí también me puede ayudar. O sea, esto es importantísimo. Bueno, os hablo de 4 propuestas, que os las recuerdo. La propuesta principal, sin duda, es diciendo, ¿por dónde empezamos? Pues por mí. Vamos a empezar por el obispo, y luego empiezas por ti, y luego por ti, y luego... O sea, comenzamos por mí. Renovar nuestra esperanza en la santidad. Yo espero la santidad, pero la espero para mí, No, la espero. Eso es como aquel, ¿no?, que iba a hacer una rogativa para que lloviese, pero iba sin paraguas. No, a ver, si vas a hacer una rogativa hay que ir con paraguas. Pues claro, es que, a ver, entonces, ¿qué estás pidiendo? Coge el paraguas. Eso lo hizo San Antonio María Claret, San Antonio María Claret, en una rogativa que se hizo para pedir la lluvia, juntaron un montón de gente, ¿no?, a las 6 de la mañana, y la gente fue sin paraguas. Entonces dijo, a ver, por Dios, iros a por el paraguas. Y los mandó a casa por el paraguas. Y volvieron, y rezaron, y llovió. Entonces, a ver, cuando yo digo lo de creer en la santidad es para mí, ¿sabes? Tener esperanza en la santidad. Y en segundo lugar, empaparnos de la palabra de Dios, tenerla como escudo, tenerla como el escudo, como mi armadura, que me impregna, que me empapa, que la conozco profundamente. Tercer lugar, ¿no?, ejercer la paternidad, la maternidad, la fraternidad, con los que se nos sean encomendado, manifestándoles el amor entrañable de Cristo, que se sepan queridos, invirtiendo nuestro tiempo en estar con ellos, ¿no? Y por último, subrayando la comunión entre nosotros, ¿no?, la unidad, la comunión, el encuentro, que nos enriquece y nos hace fidedignos delante del mundo. Vamos a pedir esta gracia y que hoy sea, pues, un día de reflexión en el que pongamos los cimientos de estas grandes convicciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.